Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con lo que sería como la tercera parte de nuestra materia. Corresponde a la parte de distribuciones de cargas. Esta parte es parte del estudio de cómo las cargas puntuales, las cargas distribuidas, las presiones existentes sobre los suelos van a tener una, una distribución a lo largo del suelo. Sabemos que entre más profundo hagamos una cimentación, va a tener diferentes cualidades con respecto a que si lo hiciéramos a otra profundidad. Existe una diferencia clara entre hacer una cimentación superficial a hacer una cimentación profunda. Pero ¿por qué se da esto? Bueno, esto se va a dar directamente por precisamente que el suelo va absorbiendo la cantidad de la presión y va haciendo que se vaya haciendo menor de acuerdo a las propiedades precisamente del tipo de suelo. Esto fue determinado por Valentín Búcines. Se le conoce precisamente como la teoría de Búcines. El cálculo de los asentamientos va a ir directamente representado por la cantidad de carga que vamos a tener sobre el suelo. Por lo anterior, vamos a encontrar que Valentín Búcines nos pudo determinar cuáles son las soluciones para poder determinar los esfuerzos dentro de una masa de suelo. Es decir, nos permite determinar qué tanto esfuerzo vamos a estar sintiendo en el suelo después de tantos metros de profundidad. A mayor profundidad vamos a ver que el esfuerzo sobre el suelo va a disminuir. Es decir, si yo tengo al principio una carga de 100 toneladas, dependiendo de la profundidad a la cual yo vaya a hacer una medición, esta presión va a ser completamente diferente, mientras que capaz al metro vamos a tener todavía una presión de 80 toneladas por metro cuadrado, la presión a los 3 metros va a disminuir considerablemente. Esto es importante porque nos va a permitir decidir a qué profundidad hacer una cimentación. Esta teoría nos permite dilucidar cuál es el mejor lugar para poder hacer la cimentación. Diría cualquiera, pero entonces, si esto es teoría, ¿cómo es que se ocupa? Principalmente por una razón. Para eso existen también factores de seguridad, de acuerdo a la reglamentación de construcción de la Ciudad de México, que se aplican para que aún así, si en teoría el resultado estaba bien, tengas una cimentación de, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo completamente, si con una cimentación de 1 metro cuadrado nos podríamos soportar una carga de 120 toneladas en una profundidad de 2 metros, bueno, por un factor de seguridad, prefiero hacer mejor una cimentación de 1 metro y medio, de 1.5 metros cuadrados o de 1 por 1.5 y por supuesto que con la misma carga. Entonces, ¿qué significa? Nosotros le vamos aumentando para que precisamente pueda soportar las mismas cargas. Pero antes de que vayamos entrando en tema, Joseph Valentín Búcines es ingeniero hidráulico, físico, matemático francés. Eh, Utilizó principalmente sus estudios en la física para poderlos aplicar directamente a diferentes partes, como fueron lo que sería la mecánica de suelos y también la parte hidráulica de los barcos. Fue un profesor de físicas matemáticas, miembro de la Academia de Ciencias de la Mecánica. Hablamos de la mecánica de suelos. Todos sus estudios se basan directamente en la hidrodinámica y en la hidráulica. Ganó el premio Poncelet de modelación de las ondas de superficie en agua, poca profunda. Precisamente en eso se basa la teoría. Vamos a ver que cambió el tipo de el elemento del agua por la tierra. Por eso se llama teoría, porque al final de cuentas la tierra, a diferencia del agua, el agua siempre va a tener las mismas propiedades, sin embargo, la tierra no. Por eso es una teoría, va a depender del tipo de tierra que vamos a tener. ¿Y qué es lo que significa? Bueno, cuando nosotros tenemos un esfuerzo en un suelo, cuando nosotros tenemos una carga, ya es bien reconocido que podemos tener varios tipos de cargas, como son las cargas muertas o vivas, pero dentro de los tipos de carga existe la carga puntual o concentrada y la carga distribuida. La primera, cuando estamos hablando de la carga puntual o la carga puntual o la carga concentrada es la que se aplica directamente en un punto o en un espacio. Esta carga puntual permite
que la acción o el esfuerzo sea sobre un mismo punto y el suelo la va a recibir y la va a distribuir a lo largo de su volumen. Cuando una estructura se apoya en una tierra, transmite esfuerzos al suelo donde se va a fundar. Esos esfuerzos producirán deformaciones, pero primero el suelo, considerado con un medio continuo, va a disipar estos esfuerzos a medida de que se va a profundizar. Es decir, a mayor profundidad, menor esfuerzo va a estar sintiendo. Esto se va a considerar, y por eso es muy importante, hay que considerarse en un punto donde el esfuerzo de contacto, el esfuerzo que tengamos, sea menor. Esta teoría se conoce realmente como teoría de la consolidación. Nosotros lo podemos ver en la parte inferior. Ahí estamos viendo, vemos un suelo, aquí está, vemos un suelo, el cual está sin ser afectado. A este suelo le colocamos primero una carga, una presión, una carga de 1 tonelada. Presión sería si fuera una carga colocada en un área. En este caso es una carga de 1 tonelada. Vemos que el suelo pierde sus vacíos. Recuerden que el suelo se compone de 3 fases, fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Parte sólida, agua y aire. Bueno, entonces, en el momento que se le aplica la tonelada, parte de estos vacíos se pierden por compactación, se pierden y se reduce el volumen. El agua y el aire salen de este. Si nosotros le cambiamos de carga y le ponemos ahora, de vez de 1 tonelada, le ponemos 5 toneladas, vemos exactamente lo mismo. Volvemos a ver cómo nuestro elemento se vuelve a comprimir. Y si le ponemos 10, va a pasar exactamente lo mismo. Sin embargo, los suelos no son completamente elásticos. Un cuerpo sería completamente elástico si después de haber aplicado una presión, este vuelve exactamente a su mismo punto de partida. Pero como nos podemos dar cuenta en la diapositiva, esto no sucede. Al principio, nosotros tenemos una altura en nuestro suelo. Esta va cambiando de acuerdo a la carga que le fuimos colocando sobre de él. Sin embargo, en el momento que nosotros le retiramos esta carga, el suelo ya no regresa a su mismo estado. Esta misma, esta parte inicial no es la misma que la parte final. Esto es debido a que un suelo no es 100% elástico. Es elástico, pero hasta un cierto punto. Esta situación, ¿qué genera? Cuando nosotros le colocamos una carga sobre un suelo, y es el último tema que hayamos visto en esfuerzos de corte, si nosotros no hacemos un buen análisis de nuestro tipo de suelo y de su consolidación, vamos a ver posibilidades de que los elementos, los edificios o cualquier otro elemento carga que podamos tener, de un lado tenga una elasticidad de un tipo y del otro lado una elasticidad de otro tipo. Es decir, que podamos ver que de un lado tiene algún tipo de hundimiento mayor que de otro. Esta consolidación de suelos que estamos viendo es un proceso donde vamos a ir reduciendo el volumen, donde se reduce el volumen de los suelos finos normalmente, cualquiera que pueda ser arcilla o limo. Eso es provocado por precisamente las cargas directamente sobre su masa. Ocurren normalmente a lo largo del tiempo, no es algo que pase en tiempo mínimo, sino que va pasando en un tiempo generalmente largo. La teoría de Búsines busca muchas de las soluciones obtenidas para las distribuciones de esfuerzo. Se deriva precisamente de los trabajos de Búsines, que en el año 1885 desarrolló una expresión matemática para poder obtener el incremento del esfuerzo en una masa semi-infinita. Ahorita vamos a entender qué significa semi-infinita de un suelo, debido a la aplicación de una carga puntual. La expresión de Búsines se ha integrado para obtener soluciones para áreas cargadas y se ha modificado para tomar en cuenta los estratos del suelo.
es decir, los diferentes tipos y capas del suelo, de espesor infinito, de espesor finito y sistemas de varios estratos y aplicación de cargas por debajo de la superficie de masa del suelo. La solución de Busines va a determinar este incremento del esfuerzo como resultado de la aplicación de una carga puntual sobre la superficie, esto sobre un semiespacio infinitamente grande, considerando que un punto en él vamos a encontrar un cuerpo, vamos a teorizar que el suelo es homogéneo, es decir, que es bastante y del mismo tipo de forma en el suelo, que es elástico, ya vimos que ningún suelo es completamente elástico, e isotrópico. Ahora sí vamos a poner como entredicho de que el suelo es homogéneo, es decir, que es del mismo tipo, que sea elástico completamente y isotrópico. Vamos a detallar precisamente cómo esta teoría o hipótesis nos van a definir los incrementos. Primero, ¿qué es un espacio semi-infinitamente grande? Significa que la masa del suelo está limitada en uno de sus lados, mientras que se extiende infinitamente en las otras direcciones. ¿En qué lado está limitado? En la parte superior. El suelo tiene un nivel, pero de este nivel que nosotros tenemos hacia abajo es infinitamente grande. Repito, de donde tenemos el nivel, de donde nosotros tenemos el nivel, aquí estamos en el nivel del suelo, de este nivel, aquí está limitado por esta altura, pero hacia abajo es infinito el tamaño del suelo. El material es homogéneo debido a que se considera que va a presentar las mismas propiedades a lo largo de todas sus ejes y direcciones. Es decir, que vamos a pensar que solo tiene, que es el mismo horizonte, y recuerden, hablando de horizonte, que vamos a encontrar que solo es solo grava, solo arena, solo roca madre, solo humus, solo arcilla, que todo el suelo es exactamente el mismo tipo de elemento. Cuando se trabaja con suelos, esta hipótesis se refiere solamente a que el módulo de elasticidad, el módulo cortante y el coeficiente de Poisson deben ser constantes. Esto lo que va a implicar es que no existen lugares duros o lugares muy blandos que afecten considerablemente a la distribución de esfuerzos. Vamos a imaginar que este elemento no va a presentar grande relación de porosidad, no va a tener grandes cantidades de relación de vacío, sino que va a ser un suelo que va a estar muy bien sustentado. Se dice que el material va a ser isotrópico, que porque tanto el módulo cortante y coeficiente de Poisson son precisamente constantes en todas las direcciones y que van a cumplir el criterio, pero que existen materiales tales como lechos rocosos sedimentarios que no lo van a cumplir. El material, como cualquier otro, va a presentar propiedades elásticas de esfuerzo de formación. Significa que cada incremento del esfuerzo estará asociado directamente con su deformación. En este caso, pues es algo teórico porque a final de cuentas no existe material que sea completamente constante y no hay material que sea completamente elástico. Y aquí está precisamente este punto. Aquí estamos viendo una curva de donde vamos a ver el suelo, la capacidad del esfuerzo. En el eje de las X tenemos lo que serían los límites líquidos del suelo. Aquí tenemos en el eje X qué tipo de suelo tenemos, si tenemos un suelo líquido, si tenemos un suelo plástico. Más adelante vamos a tener si tenemos un suelo semiplástico o sólido. Y en la parte del eje Y estamos viendo los esfuerzos en el suelo. Dependiendo del tipo de suelo que tengamos, sea líquido, sea plástico, vamos a ver que el suelo se va a comportar con un cierto esfuerzo. Entre más líquido sea, menos esfuerzo va a tener el suelo. Entre más plástico sea, más esfuerzo va a soportar el suelo. Entre más líquido, repito, menos esfuerzo va a soportar. Entre más plástico, más esfuerzo va a estar soportando. Una carga puntual o una carga concentrada, según Búcines,
se aplica directamente en un punto y esta se va a transmitir a lo largo de los ejes. Es decir, en este punto P, la carga se va a transmitir a lo profundo y a lo ancho. Vamos a ver cómo esta carga P se va a distribuir su carga tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. Es decir, lo que nosotros miraríamos desde la parte superior sería que la carga va a ir haciendo esto. Es como si nosotros tuviéramos un cono del tipo cilíndrico. Ahí está. Una carga puntual P se va a ir distribuyendo tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. Eje X, eje y por supuesto que en el eje Z hacia abajo. Esto depende directamente de precisamente de que es un elemento en forma circular o cónico y que va a depender de la amplitud o del tamaño que tanto vamos a poder afectar al suelo. Aquí está. Esta fórmula se ha reducido y hemos encontrado una relación directamente entre el radio de acción y la profundidad. Esta fórmula, repito, se ha trabajado y se ha denotado precisamente que si nosotros conocemos el radio de acción, es decir, aquí tengo el punto P, pero si yo quiero saber cuál es el esfuerzo en un radio de acción, al punto P, a eso se le conoce como línea de acción, y en el punto R vamos a generar nosotros un triángulo en el cual nosotros vamos a poder calcular precisamente la relación entre lo que me estoy separando del punto P y la profundidad del punto P con respecto al punto P. Podemos concluir precisamente que los esfuerzos producidos en un suelo por las cargas aplicadas a través de la teoría elástica, siempre y cuando sean proporcionales, van a generar una deformación. Bueno, esa teoría de Búsines la vamos a aplicar directamente a tres ejemplos que nos van a precisamente determinar precisamente esta situación. Vamos a ver el día de hoy la primera parte sobre las distribuciones de presiones en el suelo. ¿Qué pasa con una carga concentrada? Este es el ejemplo más sencillo de la distribución de presiones. Corresponde a una carga concentrada y vertical sobre una superficie de terreno, que ya sabemos que lo estamos considerando como homogéneo, elástico e isotrópico. Este problema fue resuelto por Búsines en el año más o menos 1865 mediante su teoría de elasticidad e integra una ecuación precisamente para poderlo reducir. Nosotros no lo vamos a ver con un ángulo, sino que lo vamos a ver de acuerdo a unas tablas que Fadum preparó. Estas tablas simplifican precisamente el problema y nos vamos a dar cuenta de qué forma. Número uno, el primer ejemplo que dice, determina la distribución vertical sobre los esfuerzos horizontales hasta 5 metros y quiere que se haga de metro en metro en en la línea de acción de carga de 100 toneladas concentrada en la superficie del terreno. Bueno, número uno, ¿qué es lo que está pasando? Sobre una masa de suelo, sobre una masa de suelo, le estamos aplicando una carga de 100 toneladas métricas, una carga de 100 toneladas métricas, y quieren ver cómo esta carga de 100 toneladas métricas se va, va cambiando el esfuerzo del suelo de acuerdo a cada metro que nosotros nos vamos profundizando más. Es decir, ¿qué esfuerzo existiría al metro, a los 2 metros, a los 3 metros, a los 4 y a las 5? Como estos 100 toneladas
que en este punto, si nosotros tuviéramos 1 metro cuadrado, si nosotros esta carga de 100 toneladas, nosotros aquí le hiciéramos una cimentación de 1 metro cuadrado, tendríamos un esfuerzo en el suelo. Este esfuerzo de cuánto sería? Sería de 100 toneladas entre 1 metro cuadrado. Tendríamos un esfuerzo directamente, sin, porque como no está profundizada, sino que está superficial completamente, tendríamos un esfuerzo en el suelo de 100 toneladas por cada metro cuadrado. Queremos ver cómo este esfuerzo existente va a ir cambiando de acuerdo a la profundidad que nosotros lo hagamos. Este primer problema dice que se va a hacer sobre la línea de acción, como como se los mostraba en otra diapositiva. La línea de acción es el punto donde se va a actuar, donde actúa la fuerza. Este punto, esta línea desde donde parte la fuerza en el suelo, se conoce como línea de acción. Entonces quieren ver cómo el esfuerzo va a ir cambiando a lo largo de esta línea de acción. Vamos a sustituir los valores de la carga, P, y el valor de la profundidad. Recuerden que como quieren de metro en metro, lo vamos a ir haciendo por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Les voy a pedir que por favor me apoyen con su calculadora. Vamos a empezar con la profundidad de 1 metro. Profundidad de 1 metro. Entonces, el esfuerzo en el suelo, ¿cuánto nos daría? Dice que la fórmula es 3 veces la carga, 3 veces las 100 toneladas, sobre 2 veces pi por la profundidad al cuadrado. En este caso dice que la profundidad, empecemos con 1 metro y al cuadrado. ¿Alguien me puede apoyar con la fórmula? Para los que todavía no tengan muy claro cómo lo van a iterar en su calculadora. 3 por 100 entre 2 por pi por 1 al cuadrado y cerramos. Igual. ¿Cuánto les daría, chicos? ¿Cuánto les da, chicos, la operación? Cuadrado. Gracias por ahí. 47.74 toneladas por metro cuadrado. Ahora a una profundidad de 2 metros, el esfuerzo va a cambiar radicalmente. 3 por 100 toneladas entre 2 veces pi por 2 metros al cuadrado. Ahora, ¿cuánto les dan? Andrés, ¿me puedes dar el resultado? Andrés, ¿me puedes apoyar con el resultado? 63.66. 11. Punto 93.66. 3 a 76. Gracias. Gracias, Gabriel. Si se dan cuenta, únicamente con cambiar la profundidad del punto donde se está analizando. Al principio, en el primer metro de profundidad,
El esfuerzo de 100 toneladas que teníamos superficiales era de 47.74 toneladas por metro cuadrado, y ya para los 2 metros de profundidad, únicamente un metro más abajo, cambió considerablemente al tener ahora un esfuerzo de 11.936 toneladas por metro cuadrado. Entonces lo podemos ver claramente que entre más profundo nosotros hagamos una cimentación, el esfuerzo del suelo, el esfuerzo que va a sentir el suelo es menor. Este punto genera, transmite un esfuerzo. Entre más profundo nosotros analicemos, va a ser de menor valor. Por eso, cuando se hace un edificio muy alto, las cimentaciones son cimentaciones profundas para que precisamente el esfuerzo sea mínimo y no se esté cargando todo el valor de la carga. ¿Alguien le puede apoyar a los 3 metros? ¿Cuánto les daría a los 3 metros? Esfuerzo de suelo, 3 por 100 toneladas entre 2 veces pi por 3 metros al cuadrado. ¿Cuánto les daría, chicos? ¿Alguien que me pueda apoyar? En que según yo es 5.30. 5.30. 30. Confío en ti, creo que sí. Toneladas por metro cuadrado. A los 4 metros, el esfuerzo del suelo, 3 por 100 toneladas entre, 2.98. gracias, 2.98 toneladas por metro cuadrado, y a los 5 metros, 1.90. 1.90. Gracias. $1.90. Claramente vemos un cambio total de las 100 toneladas por cada metro cuadrado que teníamos en la superficie a los 5 metros de profundidad, solo 1.90 toneladas por metro cuadrado. El cambio es muy abrupto, el tipo de esfuerzo que se puede tener en la superficie o que se puede tener a los 5 metros de profundidad. No sé si hay alguna duda con este primer ejemplo. Chicos, no sé si tengan alguna duda con este primer ejemplo. No, dije todo bien. Gracias. Ahora, dice que, ¿qué pasa? Si la misma carga de 100 toneladas, nosotros queremos calcular cuál sería el esfuerzo, pero a una distancia de 2 metros de la línea de acción. Es decir, aquí tenemos la línea de acción, como lo estamos representando con ese pequeño cuadro de diálogo, y nos movemos 2 metros, 2 metros nos movemos de la línea de acción, y hacerlo a una profundidad de 3 metros. ¿Qué esfuerzo vamos a sentir debido a la transmisión de esta carga de 100 toneladas, ¿sí?, a 2 metros de separación de la línea de acción y a 3 metros de profundidad? Para esto ya va a ser necesario la aplicación de las tablas de Fadum. Las tablas de Fadum es una relación donde interactúa la relación entre R y Z, interactúa la relación entre R y Z, siendo R el radio a lo cual o la distancia a la cual nos estamos separando de la línea de acción, R siendo la distancia que nos separamos de la línea de acción, y Z la profundidad. Estas relaciones nosotros la obtenemos y nos va a dar un resultado que lo vamos a llamar KB, que es el valor que nos va a servir como constante, es el valor que nos va a servir como constante para precisamente aplicar la fórmula que dice: esfuerzo en el suelo es igual a la constante KB multiplicada por la carga y dividida entre la profundidad al cuadrado. Entonces,
Vamos a hacer precisamente el ejemplo. Primero R, dice que estamos, primero vamos a encontrar la relación R entre Z. Tenemos 2 metros que nos estamos separados del radio y a 3 metros de profundidad. R entre Z, 2 entre 3 daría 0.66. Como ya se dan cuenta en este pequeño cuadro, ¿qué valor va a tener la constante KB para 0.66? 0.1934. ¿Qué relación va a tener para 0.66? 0.1934. Entonces, en el esfuerzo del suelo va a ser igual a 0.1934 multiplicado por las 100 toneladas y dividido entre la profundidad. ¿A qué profundidad quieren? A 3 metros, pero al cuadrado. ¿Cuánto les da, chicos, este esfuerzo? Chicos, ¿cuánto les da el esfuerzo? $2.1488. 2.1488, gracias, toneladas por metro cuadrado. Entonces, en este punto, 2.88, 94, ¿me dijiste? 2.1488. Ok. Ay. $2.1488. Esa sería la presión que sentiría el suelo a 2 metros de radio y 3 metros de profundidad. Ahora, si nosotros quisiéramos saber qué esfuerzo siente el suelo, si lo vamos a calcular con un radio de 3 metros, con un radio de 3 metros y a 2 metros de profundidad, vamos a hacer el ejemplo de qué pasa si nosotros lo hiciéramos a 3 metros de radio y con una profundidad Z de 2 metros. Para el ejemplo 2, un radio de 3 metros entre 2 metros de profundidad, 3 entre 2 daría 1.5. Vamos a checar las tablas. Para un valor de 1.5, si se dan cuenta, chicos, ¿cuánto nos daría para 1.5? Para 1.5 de relación R entre Z, KB sería 0.251. Entonces, el esfuerzo en el suelo sería igual a 0.0251, 0.0251, que multiplica a la carga, que en este caso son 100 toneladas, y entre la profundidad, que en este caso son 2 metros al cuadrado. ¿Cuánto les daría aquí, chicos? $0.62. 0.62 toneladas por metro cuadrado. El esfuerzo en el suelo no solo depende de la profundidad, sino también depende la distancia de la cual nos estamos separando de la carga. Repito, el esfuerzo no solo depende del punto de apoyo en la línea de acción, sino también puede existir o disminuye en un radio y la profundidad. No, chicos, no sé si tengan alguna duda con este segundo ejemplo.
Inge, entonces la línea de acción sería el punto medio del peso de la carga que se está poniendo en el lugar. La línea de acción es la línea vertical donde está actuando la fuerza o la carga. Es esa línea vertical invisible que va a existir hacia abajo completamente. Si estamos hablando ya en la parte número 2, vamos a nosotros a proponer problemas donde ya tengamos una cimentación. Esta es una vil carga puntual, pero si habláramos de una cimentación, tenemos una columna. La columna pues normalmente va a tener su pedestal o dado. Entonces, esta cimentación, esta zapata, va a transmitir una carga y exactamente concéntricamente a este punto vamos a nosotros a tener ¿qué cosa? La línea de acción. No sé si está más claro. Sí, Inge, Sí. gracias. Mande, ¿alguien más iba a hablar? ¿Alguna otra duda? Ok. Vamos pues, al último ejemplo. ¿Qué pasa si ahora tenemos una cimentación, pero esta se encuentra desplantada a 2 metros de profundidad? Es decir, se encuentra a 2 metros de profundidad. Ya no estamos viendo solo una carga puntual. En el anterior estábamos viendo una carga puntual, nada más. Ahora estamos viendo una zapata. Una zapata transmite su carga debido al área que tiene. Una zapata transmite su carga de acuerdo al área que tiene. Esa se encuentra desplantada a 2 metros de profundidad sobre un terreno considerado como homogéneo, elástico e isotrópico. Esta cimentación tiene un diámetro de 3 metros, es una zapata circular con un diámetro de 3 metros y está soportando también una carga de 100 toneladas. Quiere calcularse cuál es la presión a un plano de 7.5 metros de profundidad directamente bajo la zapata, es decir, en la misma línea de acción. Para esto, la tabla ya no se va a aplicar la tabla de Fadum KB, sino se va a aplicar la tabla de Fadum que se conoce como tabla K. Existe, como estamos viendo, la relación de KB, es una tabla. En este mismo archivo lo van a encontrar al final. Y la tabla K para las cimentaciones circulares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es bastante sencillo. Primero vamos a encontrar la relación entre el diámetro y la profundidad. Primero vamos a encontrar la relación entre el diámetro y la profundidad. Dice que el diámetro tiene 3 metros y la profundidad a la cual se quiere hacer el cálculo a 7.5. ¿Cuánto les da, jóvenes, 3 entre 7.5? 0.4. 0.4, ok. Como nos podemos dar cuenta aquí, ya tenemos nosotros seleccionado cuando el valor o la relación entre D y Z da 0.4, el valor de K va a valer, K va a tener un valor de 0.0571. Entonces, el esfuerzo en el suelo va a ser K 0.0571 por la carga, que en este caso son 100 toneladas, entre el área de la zapata. Nosotros no tenemos el área de la zapata, pero la podemos calcular. Área pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pi por los 3 metros de diámetro al cuadrado entre 4. ¿Cuánto les daría de área de la zapata? Por favor. 7.06. 7.06 metros cuadrados. Entonces, el esfuerzo en el suelo va a ser igual a los 0.0571 por 100 toneladas entre 7.06 metros cuadrados. ¿Cuánto les daría, jóvenes, el esfuerzo en el suelo?
0.80. 0.80 toneladas por metro cuadrado.